esta clase vamos a hablar un poco de lo que son los gráficos dentro de la estadística. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de dos tipos muy diferentes. ¿De acuerdo? Por un lado vamos a tener para variables de tipo categórico, es decir, las variables de tipo categórico son aquellas que tienen varias categorías. Por ejemplo, el sexo, por ejemplo, la nacionalidad, etc. Y por otro lado, en segundo lugar, vamos a ver también gráficos para variables de tipo cuantitativo. ¿Vale? ¿Cuantitativo qué significa? Bueno, pues que son números. ¿Qué tipo de números? Cualquier tipo de número, ¿vale? Es decir, ya sea desde menos infinito a más infinito, ¿de acuerdo? Con eso tendríamos casi todo el rango de posibilidades. Vamos a ver un par de ejemplos. Bien, para variables de tipo, vamos a ver primero las categóricas, hemos dicho. Vale, pues categóricas. Y gas. Bien, pues vamos a tener, vamos a utilizar la variable, pues lo que decía, sexo. En principio, hombre y mujer. Vale, para este tipo de datos se suele utilizar un tipo de gráfico que se le llama diagrama de tarta o pie chart, ¿de acuerdo? Que es de este tipo aproximadamente, ¿vale? Bueno, aproximadamente, como bien he dicho. Donde cada uno de los trozos, todo, ¿vale? Es el 100% de los casos. En este caso tendríamos que este trozo de aquí, el rayado, sería el 50% y aquí sería el otro 50%. Lo ideal, además, es que existiese una leyenda o en algún sitio donde especificase si se trata de hombres o de mujeres. ¿Ok? Bien, repasando un poco. Estamos hablando de gráficos y en este caso hemos cogido las variables de tipo categórico. Las categóricas habitualmente, y solo si el número de posibles categorías es pequeño, se utiliza este tipo de gráficos llamado de queso, de tarta, en inglés pie chart, ¿de acuerdo? Aunque en castellano se suele decir de tarta o de queso. Veamos ahora otro tipo de gráfico dentro de las categorías. ¿Qué ocurre si en vez de dos categorías son tres o más? Vale, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos por ejemplo la edad. La edad en principio dice, bueno, la edad es una variable continua. No, porque la podemos categorizar, podemos hacer intervalos. Los que tienen menos de 18 años. Los segundos serían los que tienen entre 19 y 30, por ejemplo. Terceros serían de 31 a 51. Los cuartos, mayor o igual, de 52. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3 y 4. 4 categorías. Para este tipo de caso se utiliza otro tipo de gráfico, ¿vale? Que son los llamados histogramas o diagramas de barras, donde aparecería por aquí las categorías, es decir, por ejemplo, aquí vamos a pintarlo de 18 o menos, aquí el siguiente tramo, aquí el siguiente y aquí el siguiente. Si tuviésemos unos porcentajes, ahora mismo los vamos a inventar, ¿vale? Y esto podría corresponder perfectamente, yo que sé, pues al 10%. Bien, esto podría corresponder
al... ¿Cuánto? Pues si ese es el 10, pues el 20%. Este tercero, ¿vale? Que estamos hablando ya de los de 31 a 51, sería un 19% aproximadamente. Y este, lo que sea. Y cuando digo lo que sea, es que os voy a dejar un ejercicio para hacer. La teoría es que la suma de todos, o sea, el sumatorio de las x sub i debe ser igual a 100. ¿Qué significa eso? Que la suma de todos los porcentajes tiene que ser igual a 100. En este caso, hemos puesto que de 18 años son el 10%, ¿vale? Más de el segundo tramo, 20%. El tercer tramo, ¿cuál es? Este de aquí, que hemos puesto 19%. Más una variable, o sea, un número que desconocemos debe ser sí o sí igual a 100. ¿De acuerdo? Como ejercicio, calcular esta variable que en matemáticas se suele denominar x. ¿Vale? Os doy una pista. Yo lo haría así: 10 más 20 más 19 más x igual a 100. Es decir, lo paso primero, lo dejo en números sin que aparezca porcentaje. Bien, sumamos todo esto, ¿de acuerdo? 10 más 20, 30, 49, 49 más x es igual a 100. Y pasamos la x al otro lado, o sea, perdón, dejamos la x aquí y x es igual a 100 menos 49. ¿Vale? Creo que lo he dejado ya a huevo. ¿Vale? Vale, pues venga, vamos a por otro tipo de gráfico que es ligeramente diferente, porque estamos hablando ya de variables de tipo continuo. Vamos a anotar aquí continuo. Vale, por ejemplo, alguien que entiende, todo el mundo, dinero. ¿Vale? Por ejemplo, evolución, PIB de España. Aquí vamos a utilizar un gráfico de este pelo, donde aquí, en vez de haber un histograma como antes, que vamos a pintar son cosas de este tipo. Bien, este es el denominado eje de las X o abscisas, y este habitualmente se le suele denominar Y u ordenadas. En nuestro caso, esto sería el tiempo y estos serían los euros. Bien, vamos a intentar ver un poco qué significa cada una de las cosas. Bien, aquí vemos que en este punto exacto, ¿vale? El PIB, es decir, los ingresos brutos de todo el país, alcanzaron un valor alto. Sin embargo, aquí se metieron, bueno, digamos que tuvieron un bajón muy grande, que coincidió exactamente con marzo del 20. Es decir, cuando comenzó la pandemia. Cuando comenzó la pandemia el PIB fue abajo, por una razón muy sencilla. Y es que, claro, la gente se quedó confinada en casa. Por tanto, no funcionó casi nada. Así que el PIB a freír puñetas. ¿Qué ocurrió? Pues nada, que la gente se quedó en casa. Vamos a dibujar aquí un señor con la mascarilla puesta, por lo menos que se le vean un poquito los ojos. ¿De acuerdo? Y este fue el motivo. Pero vamos a ver cómo repercutió todo esto, en, hemos dicho el PIB en el gasto, ¿vale? Ahora hablamos, en vez de ingreso, de gasto. Vamos a decir gastos de casa, algo de andar por casa. Lo mismo, eje, abscisas, tal. Solo que aquí, donde antes teníamos
un mínimo, aquí tenemos un máximo. ¿Que corresponde con qué? Con marzo del 2020. ¿Por qué? Exactamente por lo mismo que de antes. Es decir, si baja el PIB, la gente se quedó en casa, pero eso no quiere decir que no fuesen a comer. Entonces la gente fue, bueno, muy conocido el caso del papel higiénico, pero también hay una cosa que se dio. Y es que este máximo, una de las cosas que más se vendió, y esto es así porque lo he verificado, ¿vale? Es esto. Latas de cerveza. Se dispararon el consumo, o mejor dicho, la venta de latas de cerveza. ¿Por qué? Porque estaban los bares cerrados. ¿Vale? Otra cosa que se disparó, como ya se sabe, es el papel higiénico. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto, ¿vale? Estamos hablando de la evolución en euros. ¿Vale? Esto es el tiempo, como hemos dicho, por si acaso lo vuelvo a apuntar. Y estos serían los euros, vamos a llamarle promedio, de el índice de precios al consumo, lo que se denomina como IPC.